noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Twitter Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica y el mundo. Y vamos a arrancar con un programa que se viene con todo y lo hacemos desde el bar Fum Fum, porque Marcel Lacet, periodista, estuvo conversando en un mano a mano con George Almendras, quien se divide entre dos pasiones, periodista policial e investigador sobre la existencia de la vida extraterrestre. En esta primera parte nos habla acerca de su etapa como periodista policial, de las amenazas que sufrió a lo largo de su carrera y nos revela los enigmas de la realidad alienígena. Las acacias es para vos, es para vos. Vos pones la mesa, yo pongo el sabor. Las acacias es para vos. Nos encontramos en Bar Fum Fum con Jean-Georges Almendras y antes que nada vamos a brindar con esta uvita. Marcel, un saludo. Bueno, vamos a entrar en un tema muy interesante que es un enigma, la vida extraterrestre. Pero antes la gente se pregunta ¿qué quedó de aquel periodista que luchaba contra el crimen organizado? Estuviste muchos años en el 4, en el noticiero. El periodista de crimen organizado continúa en crimen organizado porque soy director de un sitio web, Antimafia 2000, que es filial de un sitio web italiano, 2000, Antimafia 2000, que tiene base en Palermo. Trabajaste muchísimos años en Últimas Noticias y también sí. en el 4. ¿Fuiste desvinculado de un día para el otro? Los procesos de desvinculación siempre tienen una antesala. Evidentemente mi ciclo estaba llegando como todos los ciclos llegan a un fin, pero obviamente las situaciones abruptas generan saldos negativos para todos. Después de estar allí apartado ya unos cuantos años, llevo 10, la afectividad popular en absoluto ha decaído. ¿Fuiste amenazado? Sí, tú sabes que es un capítulo interesante. La amenaza existió. Yo recibía llamadas telefónicas en horas nocturnas a mi domicilio. ¿Amenazas de muerte? Amenazas no directamente en términos de muerte, pero en amenazas veladamente de amedrentación, de intimidación. Los enigmas que vamos a develar ahora con estas preguntas de la vida extraterrestre. Enigmas, tu primer avistamiento fue en el año 1994, ¿no? Efectivamente. En La Aurora, en la estancia. Sí, haces una cronología muy interesante porque si bien tuve un avistamiento en el 94 con Giorgio Bongiovanni, sí, en la estancia La Aurora, con otras personas, he tenido la oportunidad de conocer, preguntar, molestar y compartir experiencias con astronautas, con pilotos, con personas que han tenido avistamientos, con contactados y sobre todo con pilotos americanos y en México, en congresos de ufología estuve allí, que tuvieron experiencias verdaderamente contundentes. El caso concreto es el caso Roswell, el famoso caso Roswell de los años 47, el crash de Roswell de una nave donde se encuentran seres. Bueno, yo llegué a conocer al hijo de uno de los protagonistas de esos episodios. Su padre le mostró elementos de una nave que hizo un crash en Roswell y que él era militar y él se lo muestra al hijo y el hijo, que yo conocí ya a los 40 años, nos comentaba y me comentaba, mi padre vio seres, vio esta verdad y él estaba aterrorizado en su casa, pero los mandos superiores militares del ejército americano es muy cauteloso, fue cauteloso hasta el año 2000, después del 2015 empezaron a hacer una liberación de material clasificado y también autorizaron a pilotos, comandantes a hablar, cosa que estaba vedado bajo sanción económica. Sí. La realidad extraterrestre es un tema que se relaciona estrechamente con el sentido común y con la ciencia. No es un acto de fe ver una nave. Estos seres que tripulan esas naves se han contactado con personas por distintos parámetros propios de estas inteligencias para que esas personas sean mensajeros, sean contactados, sean personas que por el mundo, en diferentes partes del mundo, hablen de esta realidad. Han tomado contacto con el Papa Juan XXIII, han tomado contacto con personas del mundo de la política, han tomado contacto con pilotos. Pero no necesariamente uno tiene que ver para creer, porque uno puede creer en Dios, por ejemplo, y uno no lo ha visto, pero cree.
vos para creer en los extraterrestres, que no es porque hayas visto alguno o hayas visto una nave espacial. El hombre tiene una capacidad magistral para a veces justificar lo injustificable y desjustificar lo justificable. En Rusia conocí a un famoso astronauta, Krikalev, estuvo un año orbitando en el espacio. Baja, después de un año, estamos hablando de un astronauta que es ateo, un astronauta que es formado en un rigor científico, marxista-leninista. Lo preguntamos, lo primero que le hizo el periodismo, y yo personalmente, y otras personas, bueno, usted que ha visto naves, ¿qué ha sentido arriba? Y la respuesta fue una sola: sentí a Dios. Sentí una vida que me observaba. Primero, él siente a Dios, pero por otro lado, él sabía que había objetos voladores que los estaban observando, los movimientos de él orbitando. Un famoso psiquiatra, John Mack, hizo un famoso bestseller en los años 90, estudiando a personas que se habían encontrado con seres, que se llama ser abducidos, abduction. Los abducidos, él como psiquiatra dijo, me interesa, he escuchado tantas colegas hablar de personas que tienen experiencias y que quedan locos, que voy a interrogar. Y interrogó a un centenar de casuísticas. El bestseller era el resultado de un trabajo de campo realizado y su conclusión era: ninguno de los abducidos me presentan anomalías emocionales, psíquicas, psiquiátricas. Todos entienden que el encuentro con estos seres fue altamente positivo. Ese es un testimonio científico, no es un testimonio de Marcel, de Almendras, que no somos científicos. Pero él hizo un trabajo de campo, un trabajo científico. Y una persona que registra una nave, tú vas por la Rambla de Pocitos y registras una nave, lo llevas a la tecnología moderna, hoy que hay todos los mecanismos para determinar si es un invento, una trampa, un problema de la iluminación, un problema técnico, y le dicen, no, esto verdaderamente es una nave que usted filmó. Es una evidencia científica. Los servicios de inteligencia ocultaron durante décadas y décadas información, y en las últimas décadas o años como que poco a poco están dando información, como lo decías hoy, ¿no? Estos seres no se comportan como el ser humano que domina. La humanidad va a entender que esos seres van a venir con amor, a transmitirnos cosas positivas, a enseñarnos una tecnología positiva, a darnos enseñanzas a nivel de nuestra salud para no estar enfermos de cáncer y de enfermedades físicas y mentales. Desde tiempos bíblicos, las profecías, los profetas que veían los Elías, los carros de fuego. ¿Qué eran los carros de fuego? Eran elucubraciones. Las culturas indígenas americanas, las culturas indígenas mayas, aztecas, incas, tenían encuentros con estos seres, hablaban de seres salados, hablaban los egipcios. ¿Los egipcios construyeron las pirámides con esclavos? No, es una cuestión de sentido común que a mí me enseñan en la escuela. Sí, eran esclavos, los castigaban con látigo. Es imposible. Y subían las piedras. Es imposible. Es imposible, tanto que hoy con la tecnología moderna no se puede hacer una pirámide donde estaba el faraón. ¿Quién la hizo? Entonces, ellos nos están advirtiendo, entre comillas, sí, desde tiempos bíblicos. Estos seres de diferentes planetas dicen al ser humano, no hagas esto, porque cuando explote, el ser humano haga reventar la energía nuclear, destroce la naturaleza, también les genera un caos dentro del gran cosmos, de la gran madre que es el universo. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Quédate prendido a la pantalla de tu televisor, que nos queda mucho más en tu Histeria Internacional 2020.
Seguimos con mucho más Twister Internacional 2020 desde Uruguay para toda Latinoamérica y volvemos nuevamente hacia el bar Fun Fun con la segunda y última parte de la entrevista de Marcel Dasset a George Almendras, estudioso de los enigmas que rodean lo desconocido. Hay que ver para creer. ¿Había extraterrestres cuando el hombre llegó a la Luna por primera vez? Los servicios de inteligencia ya no ocultan la información. De esto y de mucho más nos habla George Almendras en esta última parte. Mira. It's one small step for man, one giant leap for mankind. En la Luna, lo que nosotros vemos y lo que los astronautas ven y lo que la NASA nos hace ver, no es necesariamente lo que es. Hay una otra cara de la Luna. La Luna está habitada por seres. Y los astronautas que llegaron a la Luna, se les cortó la comunicación para que no digan lo que estaban viendo. Pero lo que ellos vieron cuando llegaron a la Luna no se mostró. Y hay grabaciones de radioaficionados que captaron las comunicaciones de la NASA internas con los astronautas en inglés. Y ellos les hablaban lo que estaba pasando. Y ellos recibieron órdenes precisas de que cuando se llegue a Tierra había que cerrar la boca. Después del episodio del Challenger, la explosión de la misión tripulada de 5 personas con el Challenger. This shuttle mission will launch My God. 1 minute 15 There's been an seconds, explosion. velocity 2900 feet. Se cortaron abruptamente las misiones espaciales, porque el Challenger no solamente iba en misión pacífica, el Challenger portaba material bélico para instalar en la Luna. ¿Qué significa esto? Significa que desde el poder se manipula todo. ¿Hay seres de otro planeta infiltrados entre nosotros? Es una buena palabra, infiltrados. Sí. La infiltración es una terminología propiamente del sistema político, de un sistema de la Guerra Fría. Como un policía infiltrado, por ejemplo. No, sí. Sí. Ellos están entre nosotros hace varias generaciones. A determinadas personas y en determinadas circunstancias, sí, se hacen ver. Se los conoce en congresos de ufología, la prensa que saca a colación, algunos periodistas que lo logran sin sensacionalismo, con el respeto del caso lo difunden. Sí, hay, así como existen en la comunidad humana razas, ellos también tienen morfologías diferentes, porque vienen de diferentes planetas. Claro. Se han dejado ver, han entrado en contacto con personas, con contactados, se han dejado ver, se han dejado fotografiar, se han dejado filmar y a veces están entre nosotros con forma humana. Brindemos por estos seres maravillosos. Creo que sí. Bueno, muchas gracias, George. No, al contrario, gracias a ustedes y a la audiencia, básicamente, y a ustedes.